¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente aquí con ustedes. Vamos a hacer otra refutación a otro personaje también muy ignorante, con un tema bien, muy discutido por los protestantes, pero que es muy fácil de aclarar y de explicar. Pero vamos a escuchar primero lo que dice este sujeto llamado José Luis Terán. Es un pastor evangélico, con mucha ignorancia, por cierto. Vamos a escuchar lo que dice y vamos a refutarle sus tonterías. Pongamos atención, por favor. Yo le he dicho a todos los protestantes, denme el texto en la Biblia donde nos habla de la esposa de Pedro, y yo me hago protestante. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pedro tenía suegra, pero no tenía esposa. Bien, vamos a convertir este curita al verdadero Cristo. Bueno, para la primera refutación de este ignorante que está aquí, Rafael Díaz no es un curita, es un predicador, ¿sí? Es un laico que predica el evangelio, no es sacerdote, ¿ok? O sea, para que vayamos viendo el grado de analfabetismo de estos personajes, ¿no? Sigamos escuchando. Solito se ató con sus palabras. Ojalá y cumpla con sus promesas. Ojalá. Comencemos por Mateo 8, versos 14 y 15, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro. Ojo, a la casa de Pedro. En ese lugar estaba la suegra de Pedro. Dice la palabra que estaba enferma, en cama, con mucha fiebre. Entonces Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Ahí está. Son capaces de decir que se le decía suegra a los hermanos de la fe. Así como los hijos de María, igualito, tal cual. Por eso es que me río. La gente dice, no te rías, es que me dan risa. A lo mejor es que suegra se le decía a los hermanos de la fe, entonces por eso le dijo, suegra, y así entre hermanos de la fe, oye suegro, escuchen esto, suegro. Por favor, ¿de dónde habrán sacado esa idea de que Pedro tenía suegra, pero no tenía mujer? Te voy a responder, mi ignorante amigo. Cuando nosotros decimos que el apóstol Pedro tenía suegra, porque lo dice la Biblia, nadie está negando que tenía suegra, porque el evangelio de Mateo que citaste, ahí dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que su mujer estaba presente. O sea, son cosas distintas, pero bueno, vamos a ir aclarando eso un poquito. Vamos a hacerlos trabajar un poquito el hámster que está allí, ¿no? El cacahuate que tienen ahí medio pegado ahí en el cráneo. Vamos a sacudírselos un poquito para que puedan trabajar, ¿vale? Cuando nosotros decimos que Pedro, el apóstol Pedro, tenía suegra, porque la Biblia así lo dice, por tanto, tenía suegra. Pero cuando decimos que no tenía esposa, es porque la Biblia en ningún lado nos habla de que el apóstol Pedro tenía esposa. ¿Cómo podemos demostrar esto? Dice este ignorante, ¿no? ¿De dónde habrán sacado que Pedro tenía suegra pero no esposa? Bueno, del mismo lugar donde sacamos que María sigue siendo la madre de Jesucristo después de muerto. El hecho de que le tenga o que se tenga un título, suegra, suegro, cuñado, esposa, hijo, madre, es un título. Ese título no se borra aunque la persona haya muerto. Te voy a dar un ejemplo, bíblico, por supuesto. Hechos de los Apóstoles,
capítulo 1, verso 14, de la Reina Valera, mira, Reina Valera, 1950. Todos estos, o sea, los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Ahí está. Ignorante. Jesús ya había sufrido la pasión. Ya no estaba en la tierra. Y María seguía siendo su madre. Ese título nunca se le retiró. Segunda, cuando Lázaro muere, Jesús seguía llamándole hermano de sus de María y de la otra hermana, ¿sí? Le seguía llamando su hermano. ¿Por qué seguía siendo su hermano? Si ya había fallecido, ya no estaba aquí. ¿Por qué seguía llamándolo hermano como si estuviera todavía presente? Porque ese título no se elimina. Lo mismo pasa con el rico de Lucas capítulo 16. Aún estando en el infierno, él pedía y rogaba por sus hermanos aquí en la tierra. Ese título no se elimina. Seguía siendo su hermano. Lo mismo que con Pedro. Si la esposa había fallecido, su suegra o la madre de su esposa no dejó de ser su suegra. No dejaba de ser su suegra. Y tengo otro ejemplo. Ahora no te voy a mostrar el Nuevo Testamento. Génesis capítulo 4. Te voy a enseñar a Génesis capítulo 4. 5. Génesis capítulo 4, verso 8. Fíjate. Y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Escucha. Y Jehová dijo a Caín. Bueno, digo Jehová porque estoy leyendo la Reina Vaquera, pero ya sabemos que ese nombre ya no existe, ni siquiera en la Reina Valera. ¿Sale? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios sabía perfectamente que ya estaba muerto. ¿Por qué le siguió llamando su hermano? ¿Acaso cuando murió dejó de ser su hermano? ¿Se le quitó el título? Y entonces él le respondió, no sé, ¿soy yo guardián de mi hermano? O sea, él seguía llamándolo hermano, aunque ya estaba muerto, que ya no existía. Seguía llamándolo hermano. Ese parentesco no se elimina. Quiere decir entonces que, bueno, según tu ridícula interpretación, poniendo tu cara de... Bueno, según tu ridícula interpretación, si mi madre llegara a fallecer, que Dios no lo quiera, o la tuya, Dios no lo quiera, quiere decir que los que eran tus hermanos ya no les puedes llamar hermanos, porque muriendo tu madre se eliminó el parentesco, como con Pedro. Al morir su esposa dejó de ser su suegra, ya no es su suegra, ya es una persona común y corriente. Lo mismo con tu madre y tus hermanos. Si muere tu madre, vuelvo y repito, Dios no lo quiera, entonces tus hermanos dejarán de ser hermanos tuyos. Así es ridículo, señor. Señor José Luis Terán, es usted un ridículo, señor. Porque ni Rafael Díaz, ni el padre Luis Toro, ni toda la Iglesia Católica negamos que Pedro tuviera suegra. Y tampoco negamos que tuviera esposa, por supuesto. Pero en ese momento, ¿sí? Porque en toda la Biblia no se habla de la esposa de Pedro, nunca, pero sí de la suegra. Por tanto, asumimos que la esposa había fallecido. Su suegra no.
Por tanto, seguía siendo suegra de Pedro. Ignorante. Y esto no nomás es para este señor, José Luis Terán. Es para todo el sectarismo que repite las mismas tonterías que tiene este señor. Las mismas tonterías. Esto va para este señor y para todo el sectarismo ignorante. Respóndanme. Si alguno pretendiera decir, no, pero es que si habla de suegra, bueno, entonces díganme que por qué el Señor Jesús seguía llamando hermano, ¿sí? A a Lázaro de sus hermanas. ¿Por qué le siguió llamando su hermano? Porque Dios mismo le pide cuentas a Caín de su hermano Abel. ¿Y por qué lo sigue llamando su hermano? Cuando me puedan dar esa respuesta, ¿y por qué? Y la otra, ¿por qué si mi madre muere, mis hermanas siguen siendo mis hermanas? No dejo de llamarlas hermanas, porque ya murió la que tenía conexión directa conmigo y con ellas. Y cuando logren responderme y darme la explicación, así como con Pedro, entonces yo me hago evangélico. Los espero.